El carruaje se detuvo, levantando una nube de polvo rojo que ardía en los ojos y se pegaba a la piel. Laura bajó, apretando el asa de su maleta gastada, la tela fina del vestido ya húmeda de sudor. La hacienda Sierra Sombría se erguía frente a ella, no como un hogar, sino como una sentencia. El aire olía a tierra seca y a un silencio pesado, antiguo. El viento que silbaba por los aleros de la casa principal parecía un lamento, trayendo un escalofrío que ella no comprendía, una sensación de reconocimiento doloroso, como el recuerdo de una pesadilla. Miró hacia el porche oscuro, sintiéndose observada, un blanco pequeño y frágil en la vasta aridez de aquel lugar que prometía trabajo, pero que, en el fondo, parecía exigir su alma. Estaba sola, huérfana, y ese era su último recurso. Escondido en las sombras del porche, donde el sol no osaba tocar, Antonio la observaba. Cada detalle de ella era una puñalada en su culpa endurecida. Los cabellos, del color exacto del maíz seco al final de 1900, la temporada, la forma en que inclinaba la cabeza, una copia exacta de Ana, la mujer que él había amado y perdido en secreto. La mandíbula de Antonio se tensó, los nudillos blancos de apretar la barandilla de madera áspera. Tenerla allí era su mayor triunfo y su peor tortura. Ella era su hija, el secreto de sangre que él había jurado proteger, pero para eso necesitaba que ella fuera solo la gobernanta. Él necesitaba mantener la frialdad, una máscara de indiferencia, mientras su pecho ardía, vigilándola para que el pasado jamás la tocara. Los primeros días fueron una sinfonía de silencio y polvo. El trabajo de Laura era despertar las habitaciones muertas de la casa principal. Ella quitaba las sábanas blancas que cubrían los muebles, y el polvo danzaba en los haces de luz, oliendo a tiempo estancado y a memorias que ella no conocía. La casa era vasta, pero vacía, los pasillos resonando con sus pasos solitarios. Limpiaba la madera oscura, sintiendo la textura áspera y fría bajo sus dedos, una frialdad que reflejaba la del dueño de la hacienda. Se sentía como un fantasma cuidando la tumba de otros fantasmas, siempre bajo el peso de una mirada que no veía, pero que sentía en su nuca. Antonio la observaba desde lejos. Veía cómo movía los muebles, cómo se detenía a mirar el paisaje árido por la ventana, y cada gesto de ella era un recordatorio vivo de Ana. La había contratado con una urgencia que asustó a sus abogados, usando la excusa de preparar la casa para la venta. Una mentira que apenas ocultaba su necesidad desesperada de tenerla cerca, pero ahora, tenerla allí era un infierno. Necesitaba mantener la distancia, ser el patrón. Su voz era un trueno seco cuando señalaba un fallo, un jarrón ligeramente fuera de lugar, el polvo no barrido de un rincón. Esa frialdad era su armadura, la única forma que conocía de proteger el secreto de sangre que ardía en su pecho. La soledad de Laura fue rota por la presencia aceitosa de Vicente. El capataz apareció en la cocina, el sombrero sucio de sudor en la mano, el olor a tabaco y cuero curtido invadiendo el ambiente. Sus ojos, pequeños y oscuros, la evaluaron no como a una empleada, sino como a una pieza en un juego que él no entendía. «Así que usted es la nueva gobernanta», dijo con voz insinuante. El patrón estaba ansioso por su llegada. Sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Laura sintió un escalofrío diferente al que sentía con Antonio. No era dolor, era peligro. El aire entre los tres parecía vibrar pesado y cargado, como el cielo antes de una tormenta seca. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. A Laura se le asignó la tarea de organizar las habitaciones de huéspedes, pero una habitación al final del pasillo estaba siempre cerrada con llave. Antonio le dio la llave, su mano temblando levemente al entregarla. «Solo quita el polvo. No toques. Nada». La habitación era diferente. El aire era más ligero, menos mohoso. Olía a lavanda seca y a algo vagamente dulce. El mobiliario era más delicado, y la luz de la tarde, generalmente dura y rojiza, parecía suave allí. Sintió una atracción inmediata, un confort inexplicable,
como si aquel lugar la reconociera. Era la antigua habitación de su madre, aunque ella no lo sabía. Mientras limpiaba una pesada cómoda de roble, sus dedos encontraron un hueco escondido bajo la tapa de mármol. Un cajón, secreto. Tiró de él. El sonido de la madera crujiendo fue el único ruido en el silencio de la casa. Dentro, sobre un trozo de terciopelo azul desvaído, reposaba una pequeña caja de música de madera oscura, con un grabado de rosa de los vientos en la tapa. Estaba fría al tacto, pero vibraba con una energía familiar. Sintió una necesidad visceral de sostenerla, como si le perteneciera. El corazón de Laura latía fuerte contra sus costillas. Sabía que estaba cruzando un límite. En el momento en que sus dedos intentaron girar la minúscula llave de la caja, la voz de Antonio explotó detrás de ella. ¡Suelta eso! No era la frialdad controlada de antes. Era un rugido de pura agonía y furia. Cruzó la habitación en 2 zancadas largas, arrancando la caja de su mano con una violencia que la hizo retroceder, golpeándose la espalda contra la pared. Su rostro estaba pálido, los ojos salvajes. «Dije que no tocaras el pasado», gritó, con el pecho agitado. «Tu trabajo es limpiar, no desenterrarlo. Que está muerto». La reacción desproporcionada de él plantó la primera semilla real de sospecha en la mente de Laura. La explosión de Antonio lo cambió todo. El miedo que Laura sentía por él ahora estaba mezclado con una curiosidad desafiante. Aquella habitación, aquella caja de música, aquella furia, todo estaba conectado con ella, podía sentirlo. Empezó a observar a Antonio, ya no con el temor de una empleada, sino con la atención de una investigadora. Notó cómo evitaba el pasillo oeste, cómo sus ojos a veces se fijaban en ella durante la cena, una mezcla de rabia y algo que se parecía peligrosamente a la tristeza. La casa principal, antes solo un lugar de trabajo, se convirtió en un rompecabezas que necesitaba desesperadamente armar para entender quién era. Vicente, siempre observador, percibió el cambio en la dinámica. Vio la forma en que Antonio vigilaba a Laura después del incidente, una posesividad que iba más allá de la de un patrón. El capataz comenzó su propio juego. Encontraba a Laura cerca del gallinero, su voz baja y conspiradora, llena de falsas confidencias. «Al patrón no le gusta que toquen las cosas de Ana», susurró un día, mientras afilaba un cuchillo. Laura se detuvo. «¿Ana?» Vicente sonrió, satisfecho. «La mujer que amó, la única. Tienes sus ojos, ¿sabías? Exactamente los mismos. Ojos que ven demasiado». El nombre quedó flotando en el aire caliente, cargado de insinuaciones venenosas. Ana. El nombre se convirtió en la brújula de Laura. Ahora tenía un fantasma que perseguir. Limpiaba el despacho de Antonio con un nuevo propósito, sus ojos barriendo las estanterías, buscando diarios, cartas, cualquier cosa con ese nombre. El olor a cuero viejo y tabaco frío del despacho parecía guardar secretos. Sentía el peligro de su búsqueda. Sentía la presencia de Vicente en los pasillos y la vigilancia constante de Antonio. Pero el sentimiento de no pertenencia que la había atormentado toda su vida era más fuerte que el miedo. Necesitaba saber quién era Ana y por qué sus ojos la recordaban. Antonio, por su parte, estaba atrapado entre 2 fuegos, la creciente curiosidad de Laura y la malicia depredadora de Vicente. Veía al capataz rondando a la muchacha y su instinto paternal, largamente sofocado, entraba en guerra con su orgullo. Redobló la vigilancia volviéndose aún más controlador. «No irás al pueblo esta semana», decretó, sin dar explicaciones, «y mantente lejos del granero. Vicente está trabajando con los toros». Estaba intentando protegerla de él, pero para Laura solo parecían más cadenas. Sierra Sombría se estaba convirtiendo en su prisión y Antonio en su carcelero implacable. Hubo, sin embargo, una noche en que la máscara de Antonio se resquebrajó. Un viento violento, común en aquella árida región, aullaba como un lobo, y una de las ventanas de la habitación de Laura se hizo añicos. El aire frío invadió la estancia, trayendo olor a polvo y pánico. Ella intentaba barrer los cristales en la oscuridad, temblando de frío. Antonio entró abruptamente, no con rabia, sino con una urgencia práctica. La vio descalza, cerca de los vidrios. «Cálzate ahora, muchacha.
Vas a lastimarte. Su voz era áspera, pero era la aspereza del cuidado. Salió y volvió con tablas y un martillo, reparando la ventana en silencio, el sonido de los martillazos luchando contra el aullido del viento. Cuando terminó, se detuvo en la puerta. Laura estaba encogida en la cama, observándolo. Él la miró, el rostro en sombras, y, por un segundo, la barrera entre ellos pareció fina como el papel. Quiso decir algo, quiso explicar. En lugar de eso, solo se quitó la manta de lana gruesa que llevaba sobre los hombros y la arrojó sobre la silla. «Usa esto, da más calor». Salió antes de que ella pudiera agradecerle. Aquel gesto de ternura bruta, una manta caliente en medio de la frialdad de su prisión, confundió a Laura más que toda su rabia. Un hombre que la odiaba no se preocuparía por si sentía frío. La amenaza de Vicente, sin embargo, no tenía matices. La acorraló cerca del pozo al día siguiente. El sol de la mañana golpeando fuerte, pero el aire a su alrededor era helado. «El patrón te está cuidando bien», se burló, bloqueándole el paso. «No le gusta que revuelvan lo que está enterrado, pero yo sé cosas, sé por qué te trajo aquí». Se acercó, el olor a sudor y tabaco haciendo que el estómago de ella se revolviera. «Eres igualita a ella, y si no tienes cuidado, vas a tener el mismo fin». La amenaza era clara y Laura se dio cuenta de que Vicente no solo tenía envidia, estaba cazando. Aquella noche, movida por el miedo y la confusión de la manta, Laura tomó una decisión. Esperó hasta que la casa estuvo sumergida en la profunda oscuridad del interior. Descalza, fue al despacho de Antonio. El crujido de una sola tabla del suelo sonó como un disparo, pero ella continuó. La sala estaba fría, oliendo a cenizas y arrepentimiento. Necesitaba encontrar la verdad antes de que Vicente la usara en su contra. Forzó el cajón inferior del escritorio, el mismo que siempre se atascaba. Estaba lleno de viejos registros de ganado, pero en el fondo sintió un libro de cuero. No era un registro, era un álbum de fotos. Lo abrió bajo la pálida luz de la luna que entraba por la ventana, y allí estaba. La primera foto la dejó sin aliento. Un Antonio mucho más joven, el rostro sin las marcas de la culpa, sonriendo abiertamente. A su lado, una mujer radiante, con los cabellos del color del maíz seco y los ojos que ella veía en el espejo todas las mañanas. Ana. Y en el cuello de Ana, colgada de una cadena de plata, estaba la caja de música. No era una caja de música común, era un medallón en forma de caja. La misma pieza, la misma mujer. Oyó el suelo crujir detrás de ella. Se le heló la sangre. Se volvió lentamente, la foto aún en su mano temblorosa. Vicente estaba parado en la puerta, bañado por la pálida luz del pasillo, una sonrisa lenta y triunfante extendiéndose por su rostro. Había esperado esto. «Lo sabía», susurró, el sonido deslizándose por el silencio como una serpiente. «Sabía que era sangre suya, tan tonta como tu madre, y ahora, patrón y bastarda, van a darme lo que merezco». Laura estaba acorralada, la verdad en su mano y el depredador frente a ella. El silencio de la casa principal fue roto por el primer trueno, un sonido bajo y gutural que vibró en el suelo de madera. Vicente sonrió, el pálido reflejo de la luna iluminando la crueldad en sus ojos. «El patrón va a pagar caro para mantener cerrada la boca del capataz», siseó, agarrando el brazo de Laura con fuerza. La foto de Ana cayó al suelo, olvidada. El miedo de Laura tenía un olor ahora, una mezcla de ozono de la tormenta y el polvo antiguo del despacho. «Vamos a dar un paseo, señorita. Vamos a esperar al patrón donde guarda sus secretos más antiguos». La arrastró hacia afuera, no por la puerta principal, sino por la trasera, en dirección al granero. La lluvia comenzó a caer, gruesa y helada, cuando Vicente la empujó por la puerta trasera. El granero, el lugar al que Antonio le había prohibido ir. El olor fuerte a heno mohoso, cuero viejo y el hedor animal penetró sus fosas nasales. «Aquí», dijo Vicente, empujándola hacia la oscuridad opresiva. «Aquí es donde Ana solía encontrarse con él». La revelación la golpeó como una bofetada. El granero no era solo un almacén, era un santuario o una tumba. «Él cree que no lo sé».
Me usó durante 30 años, pagándome migajas, mientras guardaba todo para su sangre. Encendió un candil de aceite, la luz amarilla danzando erráticamente, proyectando sombras monstruosas. «Tú no eres nada», escupió Vicente, el rostro distorsionado por la luz trémula del candil. «Eres su error, la bastarda, y ahora eres mi garantía». Se acercó y Laura buscó desesperadamente algo con que defenderse, sus dedos fríos agarrando el mango de un rastrillo de púas. «¡Aléjate!», gritó, la voz débil contra el creciente sonido de la tormenta. Fue entonces cuando la puerta principal del granero se abrió de golpe, golpeando contra la pared con la fuerza del viento y de una furia humana. Antonio estaba allí, empapado por la lluvia, el pecho agitado, los ojos fijos en Vicente, pero su alma entera enfocada en Laura. «Suéltala, Vicente», gruñó. «¿O qué?». Vicente rió, un sonido seco y quebrado. Agarró a Laura, atrayéndola hacia sí, usándola como escudo humano. «Vas a matarme como hiciste con ella». La acusación paralizó a Antonio por un segundo, la sangre drenando de moeno en su rostro. «Lo sé todo, patrón. Sé cómo murió Ana. Sé que estaba embarazada de otro bastardo cuando cayó de esa escalera». La mentira de Vicente era venenosa, calculada para herir. «¿Y ahora traes a la primera bastarda a la casa para darle la herencia que es mía por derecho?» El odio de Vicente era palpable, un calor sofocante en la atmósfera fría y húmeda. «No vas a tocarla», declaró Antonio, la voz baja, pero absoluta. La negación de la mentira de Vicente estaba implícita en aquella feroz protección. Fue suficiente. Antonio avanzó. La lucha fue brutal, no un intercambio de golpes, sino el choque de dos hombres endurecidos por la tierra. El sonido de sus cuerpos golpeando contra la madera vieja. Los gruñidos de esfuerzo y dolor resonaron por el granero. Laura gritó intentando escapar. El candil de aceite, olvidado en el borde de una paca de heno, fue pateado. El cristal se rompió. El aceite se derramó sobre el heno seco y las llamas explotaron instantáneamente. Un naranja vívido y hambriento lamiendo la madera antigua. El rugido del fuego se unió al de la tormenta. Un rayo golpeó el techo de zinc y parte de la estructura cedió. La lucha se detuvo. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, subiendo por las vigas de madera, creando una pared de humo negro y calor infernal. El granero, el guardián de tantos secretos, se estaba convirtiendo en una pira funeraria. Vicente, dándose cuenta de que estaba atrapado entre Antonio y las llamas, retrocedió hacia una salida lateral, los ojos salvajes de pánico y odio. Miró a Antonio, que estaba paralizado, mirando a Laura, que tosía, acorralada por el fuego que crecía. «¡Díselo, cobarde!», gritó Vicente, su voz rompiendo el rugido de las llamas. «Dile por qué la trajiste aquí. Dile por qué nunca pudiste vender esta maldita hacienda», señaló con un dedo tembloroso a Laura. «Dile que es tu hija». El mundo de Laura se detuvo. Las palabras de Vicente, «tu hija», resonaron más fuerte que la tormenta. Miró a Antonio, sus pulmones ardiendo por el humo, los ojos inundados de lágrimas y confusión, el hombre que la había tratado con frialdad, el hombre que la vigilaba, el hombre que le había dado la manta. La verdad era tan devastadora como las llamas. Una viga en llamas cayó entre ellos, separándolos. El calor era insoportable, el aire irrespirable. Antonio vio el terror en sus ojos, la comprensión de que estaba a punto de morir. El instinto, el amor que había sofocado durante 21 años, explotó. Ya no era el patrón, no era el viudo enlutado, era un padre. ¡Laura! El grito no era el nombre de una gobernanta. Era un nombre arrancado de sus entrañas, un nombre que solo había osado susurrar en la oscuridad de sus propias pesadillas. No corrió a salvar los caros implementos, ni la estructura de la hacienda. Corrió hacia dentro del infierno. Atravesó la pared de llamas como si fuera de papel. El olor de su propio cabello quemándose apenas lo registró. El dolor de las brasas en su espalda era irrelevante. Solo veía sus ojos, los ojos de Ana, a punto de ser consumidos por el pasado que él intentó enterrar. La agarró, atrayéndola contra su pecho. «Te tengo», dijo ahogadamente, la voz ronca por el humo. Usó su propio cuerpo como escudo,
protegiendo el rostro de ella con su chaqueta. El techo comenzó a ceder, una lluvia de brasas y madera podrida cayendo a su alrededor. Salió disparado por la puerta lateral en el exacto momento en que la estructura principal se derrumbó, cayendo en el lodo mojado, con Laura en sus brazos, ambos respirando el aire frío y limpio de la lluvia. La lluvia caía fría y constante, transformando el polvo rojo en un lodo espeso que se pegaba a sus ropas empapadas y que olían a humo. El calor del granero en llamas, ahora un esqueleto rugiendo contra el cielo oscuro, luchaba contra el frío de la noche, creando una densa niebla. Laura temblaba violentamente, no de frío, sino del doble shock de la revelación y la casi muerte. Estaba tumbada en el lodo, Antonio aún cernido sobre ella, su cuerpo pesado sirviendo como un último escudo. El sonido del fuego era el lamento final de todos los secretos que Sierra Sombría había guardado. La soltó despacio, rodando hacia un lado, con la respiración entrecortada, el rostro cubierto de hollín y un dolor que iba más allá de las quemaduras. Antonio se sentó, el dolor agudo en sus costillas y en sus manos registrándose tardíamente. La lluvia lavaba el hollín de su rostro, revelando la agonía desnuda. Debajo, metió la mano en el bolsillo empapado de su chaqueta, la mano que no estaba tan quemada, y sacó algo. El metal estaba caliente, casi quemando. Extendió la palma áspera hacia Laura, que se apoyaba en los codos, con los ojos fijos en él, incapaz de procesar. En su palma estaba el medallón en forma de caja de música, oscurecido por el humo, la cadena rota, pero intacto. Lo había salvado. En medio del infierno, se había acordado de la única prueba física de su amor y de su pecado. Los labios de Antonio se movieron, pero las palabras tardaron en salir, como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante 21 años de orgullo y culpa. No pudo mirarla a los ojos cuando finalmente habló. Su voz era un susurro ronco que apenas superaba el crepitar de las llamas. «Era de ella», dijo ahogadamente, señalando el medallón en la mano de ella. «Tu madre, Ana», respiró hondo, el aire frío doliendo en sus pulmones quemados. Finalmente levantó la mirada, y la barrera de patrón y gobernanta se disolvió allí en el lodo bajo la lluvia. «Y tú eres todo lo que me queda». La verdad, no fue una petición de perdón, ni una absolución. Fue una confesión dolorosa, el cimiento de un nuevo comienzo. Pasaron los meses. La primavera llegó a Sierra Sombría, y con ella un cambio sutil en el aire. El polvo rojo seguía allí, pero el olor a cenizas había sido reemplazado por el aroma fresco de madera noble recién cortada y tierra húmeda. Donde había estado el granero carbonizado, símbolo del pasado enterrado, se estaba erigiendo una nueva estructura. El sonido del martillo de Antonio resonaba por el valle, ya no con la furia de sus ataques de ira, sino con un ritmo constante, constructivo. Laura estaba a su lado, ya no limpiando el polvo de los muertos, sino ayudando a construir un futuro. Le pasó un clavo, sus manos ahora callosas tocando las de él por un instante. Trabajaban en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de la culpa o el silencio asustado de la no pertenencia. Era un silencio de trabajo, de entendimiento mutuo, donde las palabras no dichas de padre e hija flotaban en el aire cálido de la tarde, más fuertes que cualquier grito. Antonio se detuvo para secarse el sudor de la frente, el mismo gesto que hacía ella. La observó levantar una viga ligera, su resiliencia reflejando la de él. No sonrió, pero la mandíbula tensa se había relajado por primera vez en décadas. Sierra Sombría ya no era una prisión de secretos, era solo tierra. Era un hogar finalmente siendo reconstruido tabla por tabla. ¿Qué harías tú en el lugar de Antonio? ¿Crees que los secretos de familia, por muy enterrados que estén, siempre salen a la luz? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que la verdad, aunque sea dolorosa, es el único camino hacia la redención, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.